Ya, pero ¿por qué somos 97? Acá falta gente. Doctor, creo que es porque Estamos, dicen que no estamos los que estamos los estudiamos acá. esenciales. No quieren No, así, señor. la idea es que estemos todos, chicos. No quieren entrar, doctor, porque el link se pasó para todo el código. Es que se ha enviado al grupo de tanto de Telegram como el grupo de patología de WhatsApp en donde estamos todos. No, no se te Entonces, escucha, Dayana. ¿se me escucha? ¿Ahora Un se me escucha? poquito. ¿Ahora me Ya, a ver, escuchan? dime. Ya. Le digo, lo que pasa es que el link de la reunión se ha enviado tanto al grupo de Telegram como al grupo de patología en donde estamos todos. Y bueno, aunque ellos no ingresen, igual ya le estoy grabando la reunión para poder enviárselas en un drive y lo puedan ver mañana si es posible, si es que no ingresan. Así que sí Mm, tienen la posibilidad, si es que quieren ingresar hoy y si es que no, pues lo pueden ver en el drive. pero esta salita no tiene un límite de 100. Sí, ya somos 99. Faltaría uno nada más. Ya, bueno, tienen que enviarle la grabación a los chicos, ¿ok? Sí, doctor, en el link de Drive está la grabación incluso de repaso anterior también. Y también se ha enviado Ya, los audios. ya, bacán. A ver, espérenme. Voy a traer mi USB donde están ustedes. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, a ver, ¿dónde estoy? Acá. Entonces nos quedamos en patología hepatopancreática biliar. Ah, ¿esa era la semana 12? No, 10, no, 9, 8, 11. Sí. ¿Se entendió esto o otra vez? Creo que se entendió, ¿no? Sí, En, doctor. en patología hepatopancreática, la diapositiva, que también se las dije en clase, tanto teoría como práctica, las diapositivas importantes son, por ejemplo, estas, ¿no? En donde se ponen en evidencia las diferencias entre el cistoma cerofonos, los quistes simples y las neoplasias mucinosas quísticas, ¿no? ¿Quién tiene estroma ovárico, quién no? ¿Quién tiene un tipo de epitelio cúbico bajo, quién tiene un tipo de epitelio cilíndrico alto? También esta, por ejemplo, ¿no? Entre las neoplasias mucinosas biliar intraductal y las neoplasias mucinosas quísticas. Esta última, especialmente en mujeres, cola, a diferencia de la otra, que es pues, lo contrario. Semana 11, esta semana 12. Ya en 12 hemos visto neoplasias benignas de tiroides. ¿Qué es esto? Ah, hipotálamo. Ya, esto, ¿qué? Y aquí, todo lo que es hipotálamo y hipófisis, al menos yo no he considerado ninguna pregunta. Así que ya con eso ya les puedo ayudar a reducir o enflaquecer sus temas. No sé si el doctor, si el maestro Lido ha logrado hacer
hacer preguntas de tiroides, pero yo no he considerado ninguna, ¿ya? Así que ya tienen ahí algo menos a tener en cuenta para el examen. No es Doctor, justo, una pregunta. Cada, sí, cada docente hace preguntas de sus temas que dictan, en teoría, ¿no? claro, claro, así es. O sea, la mitad de las preguntas, en teoría, son del doctor Lido, de los temas que él ha dictado, tanto en sus prácticas como en la teoría, y la mitad son mías. Porque al doctor le tocaron 3 teorías y a usted le tocaron 4, por eso. Ah, ya. Bueno, entonces ya saben, de las 20 que yo he enviado, no hay ni una de patología hipotálamo hipoficiaria. ¿Ya? No sé si el doctor las habrá considerado. Luego tenemos neoplasias veninas de tiroides, el eje hipotálamo hipoficiario, que es algo bastante básico, ¿no? No es, para patología 2 no debería estar ahí, pero bueno, no tampoco yo no lo he considerado. Causas de hipotiroidismo, esto tienen que saberlo también. Igual es muy básico. Tiroiditis de Hashimoto, esto sí, ¿no? Sí tienen que fijar los conceptos de la tiroiditis de Hashimoto debido a, ya saben, a la enorme frecuencia que hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen gráfica del Robbins que nos muestra el tejido mal adquirido, que básicamente es el punto esencial de la tiroiditis de Hashimoto. Acá tenemos más ejemplos, ¿no? ¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto? Es una inflamación crónica de la tiroides que se caracteriza por la presencia de centros germinales, ¿ya? Está presente en casi todas las tiroides y puede estar asociada, como en este caso, con cambios a nivel tiroideo, y no solo con cambios, sino también con carcinomas de tiroides, especialmente con carcinomas papilares. El adenoma de tiroides, recuerden, para el diagnóstico diferencial entre un adenoma de tiroides y un carcinoma folicular de la tiroides, se tiene que poner en evidencia la invasión a nivel capsular. Acá creo que lo tenemos más claro. Doctor, ¿puede repetir el diagnóstico, por favor? No se lo escucho muy bien. Ya, acá se va a escuchar. Esta diapositiva también es importante, la recalqué en su momento, para el diagnóstico de neoplasias tiroideas, carcinomas papilares, carcinomas cromófobos, carcinomas foliculares, y especialmente para el diagnóstico de carcinomas foliculares, la evaluación de la cápsula es fundamental, ¿ya? Para el diagnóstico diferencial entre un adenoma de tiroides, un adenoma folicular y un carcinoma folicular, se tiene que poner en evidencia la presencia de invasión capsular y o vascular. Ok, utilizando este algoritmo que también se explicó, ustedes van a poder llegar al diagnóstico. O sea, esta diapositiva de patología tiroidea es, como les mencioné, es vital, ¿ya? Les dije, apréndanla. Este cuadro de acá, cuadro te resume adecuadamente, ¿no? Una neoplasia que tiene características nucleares de carcinoma papilar tiroides y si hay o no invasión capsular. Si tú tienes una neoplasia tiroidea con características nucleares de un carcinoma papilar, es decir, presentes, y tienes verdadera invasión capsular o vascular, pues tienes entonces un carcinoma papilar de tiroides. Nada más. Puede ser invasivo o puede ser la variante folicular encapsulada o puede ser un carcinoma papilar encapsulado. La cosa es que al tener características nucleares de carcinoma papilar y tener invasión, no hay duda, ¿no? Si no tienes características nucleares de un carcinoma papilar, es decir, que están ausentes, y tampoco tienes invasión capsular y o vascular, pues eso no es nada. Solo es un adenoma folicular. Por el otro lado, si tú tienes características nucleares de un carcinoma papilar y estas son cuestionables, o sea, son dudosas, y no tienes invasión vascular o de la cápsula, tenemos al famoso NIFTP, neoplasia folicular tiroidea, ¿no? Neoplasia folicular no tiroidea
con características nucleares de un carcinoma papilar. Pero no es un carcinoma papilar porque no hay demostración de que haya una invasión. Si tenemos un ISTP y además tenemos un ganglio positivo, ya ahí sí no hay duda, ¿no? Un ISTP jamás hubiera hecho metástasis ganglionar. Ahí ya tendríamos a un carcinoma papilar, variante folicular. Lo mismo, si no tenemos características nucleares de un carcinoma papilar y hay dudas respecto a si hay o no invasión capsular o vascular, el diagnóstico es un tumor de potencial maligno incierto. Entonces, este cuadro, con estos diagnósticos que les he dado, es fundamental que lo aprendan, porque así es el algoritmo diagnóstico actual, ¿no? De carcinoma de tiroides. Muchas veces los núcleos de las resecciones tiroideas no son suficientes para decir nosotros que es un carcinoma papilar. Entonces debemos volver a este algoritmo y decidir qué cosa es, ¿no? Entonces lo repito, los dos extremos, si hay características presentes o ausentes, eso es fácil de dominar. Igual, los dos extremos, si hay características de invasión presentes o ausentes. Recuerden al NIFTP y los criterios para el carcinoma papilar de tiroides, ¿ya? Entonces acá tenemos ejemplos, ¿no? En donde estas son las fibrosas, la cápsula, y acá tenemos una verdadera invasión de la neoplasia, ¿no? Entonces esta característica a muchos patólogos puede generar cierta duda respecto a si hay o no una franca invasión. O los núcleos de las células también les puede generar dudas. Entonces ellos, ante esta situación, para disminuir la subjetividad diagnóstica, tienen que ir y recurrir al cuadro. Este cuadro avalado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Busca definitivamente estandarizar y evitar a que 20 patólogos digan que esta es una invasión capsular y otros 20 que digan que no lo es, ¿no? Porque hay una diferencia entre si te diagnostican un IFTP, un carcinoma folicular o un carcinoma papilar. El BAF de tiroides también ya se lo he explicado. Recuerden, los BAF idealmente van con el ROSE, ¿no? La evaluación rápida in situ, que te permite en ese momento brindar información de si la muestra es adecuada o no, y en algunas situaciones incluso te permite tener un prediagnóstico, ¿no? BAF siempre con evaluación in situ. Y luego tenemos el carcinoma papilar de tiroides. En líneas generales ya saben que es el más frecuente. Los factores de riesgo a los que está asociado. Básicamente, en la evaluación de la patología tiroidea, este de acá es uno de los carcinomas que más fácil se reconoce. El aclaramiento nuclear, el agrandamiento nuclear, la presencia de pseudoinclusiones, son algunos criterios para el diagnóstico, ¿no? Igual que estos, como los núcleos de la huerfanita Annie. O sea, el carcinoma papilar de tiroides, sus características microscópicas las tienen que dominar, ¿no? De repente el doctor Lido ha considerado preguntas respecto a estas características microscópicas. Entonces, definitivamente debido a la relevancia diagnóstica que tiene en la práctica diaria, las características microscópicas del carcinoma papilar, los factores de riesgo asociados, son cosas que sí tienen que fijar, ¿no? Definitivamente. La metástasis, como verán, perdón, la metástasis del carcinoma papilar de tiroides son quísticas muchas veces, ¿no? Es una cadena ganglionar cervical en donde tenemos cavidades quísticas llenas de sangre. Este tipo de situaciones las sabe ser el carcinoma papilar. Y como les resalté, el carcinoma folicular de la tiroides no invade a nivel ganglionar, ¿no? No es su comportamiento usual, es inusual. Los carcinomas foliculares no se van a los ganglios. Si tenemos una neoplasia que luce como un carcinoma folicular y ha invadido ganglios linfáticos, eso de ahí es un carcinoma papilar de tiroides, variante folicular. ¿Ok? Así es de tajante la situación. Vemos otro ejemplo, ¿no? Una metástasis quística ganglionar. El parénquima ganglionar se degenera y se forma una verdadera cavidad quística llena de sangre. Este es un ejemplo de la citología, ¿no? Con la citología ya tú puedes ver en algunos casos esta configuración en forma de árbol que te ayuda a hacer el diagnóstico.
carcinoma folicular de la tiroides, entonces es el segundo en frecuencia y hay que tener también los conceptos claros. Recuerden, el diagnóstico de carcinoma folicular de tiroides exige la puesta en evidencia de que hay invasión de la cápsula o de los vasos. Si no hay invasión capsular ni vascular, esto es un adenoma folicular. ¿Puedes hacer el diagnóstico diferencial con una zona central del tumor? No se puede. Para hacer el diagnóstico diferencial con un adenoma folicular, debes tener cortes en donde se vea la cápsula. Si tú pones en evidencia que la cápsula del adenoma, perdón, del tumor está libre, entonces eso es un adenoma folicular. ¿Ok? Normalmente los carcinomas foliculares están existiendo solos en el paciente, ¿no? Es raro que hayan carcinomas foliculares y papilares sincrónicos, pero puede suceder, ¿ok? A diferencia de un carcinoma papilar de tiroides, que debido a su multifocalidad, la tiroides tiene que ser reseccionada por completo, los carcinomas foliculares, al poder ser neoplasias más unifocales, el paciente puede tener la oportunidad de conservar una parte de su tiroides, ¿no? En todo caso, ya queda decisión, perdón, depende de los protocolos actuales de manejo de las guías en SCN para decidir cuándo no dejarle, en este caso, tiroides a una mujer, porque la mayoría de veces son mujeres. Luego el carcinoma medular de tiroides, ¿no? Fácil. El origen del carcinoma medular de tiroides es una pregunta clásica de evaluaciones, ¿no? Básicamente son de las células C, ¿ya? Eso es lo más sencillo que deben saber. Esta pregunta, como les digo, es clásica. No, yo no la he considerado, no sé si el doctor sí, pero definitivamente se la van a encontrar en la práctica o bueno, en sus evaluaciones posteriores a futuro, ¿no? La mayoría de casos de medulares son escenarios esporádicos. ¿Qué marcador de inmunohistoquímica nos ayuda al diagnóstico? Calcitonina. Y recuerden que la calcitonina también se puede, en este caso, esta es inmunohistoquímica al tejido, pero los niveles de calcitonina también se pueden medir en sangre. No es inmuno eso, pero eso te va a ayudar bastante al diagnóstico. Entonces es un tumor que puede sospecharse clínicamente, ¿no? Un tumor que tenga niveles de calcitonina elevados te puede orientar hacia un carcinoma medular de la tiroides. Y ya tenemos a otro tipo de neoplasia folicular conocida como el carcinoma de células de Hartel. A diferencia de un adenoma de células de Hartel, el carcinoma de células de Hartel es lo mismo, pero hay invasión. ¿Ok? Es lo mismo. Y se llaman células de Hartel por el aspecto, en este caso, eosinófilo granular que adopta su citoplasma, ¿no? También se les conoce como células oxifílicas o células de Eskenazi. Y luego tenemos al peor, a la neoplasia maligna de la tiroides más agresiva con diferencia, ¿no? Es también poco frecuente. La mayoría de veces estos carcinomas anaplásicos de tiroides pueden surgir de carcinomas papilares de fondo. Incluso podemos ver en el mismo tumor la neoplasia maligna que le dio origen, ¿no? Los carcinomas anaplásicos de tiroides, su mismo nombre lo dice, son células pleomorfas altamente, con una morfología altamente agresiva, que pueden tener zonas de diferenciación escamosa, pueden tener zonas de diferenciación rhabdoide. Puedes encontrar ahí un componente de carcinoma papilar, ¿no? Que fue muy probablemente el que le dio origen, etcétera, ¿no? Es una neoplasia de rápido crecimiento y muy agresiva que, bueno, básicamente en el diagnóstico diferencial se incluyen neoplasias, por ejemplo, como sarcomas o linfomas de alto grado, ¿no? Pero su pleomorfismo celular y la aparición de varios patrones y líneas de diferenciación te ayudan al diagnóstico y en todo caso, obviamente, vas a tener inmuno para hacer la diferencia. Entonces, retomando, este cuadro de la diapositiva, no sé qué diapositiva es fundamental, ya les dije, en la práctica y en la teoría. Deben dominar este algoritmo porque básicamente los escenarios diagnósticos van a ser eso, ¿no? Vas a tener un tumor que tiene invasión capsular y no tiene características de carcinoma, características nucleares de carcinoma papilar, entonces
es esto. Si tienes un tumor que tiene invasión capsular y características nucleares de carcinoma papilar, es esto. Si son dudosas ambas, es esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí en endocrino, que es la semana 12, enignas. Ya, en endocrino, entonces, que es la semana 12, yo no he considerado patología hipotálamo hipofisiaria. Luego tenemos en la semana 13 linfomas, ¿no? Este es por lejos uno de los temas eh, que más he preguntado yo, debido a la relevancia que tiene, ¿no? Tanto como estómago, colon, linfomas, o sea, son neoplasias sumamente relevantes. Para acá en linfomas hay demasiadas cosas que aprender, ya se ha explicado en su momento, así que lo que yo les podría decir que fijen completamente, ay, perdón, desde la práctica, ¿dónde está? Lo que les podría indicar que fijen es los patrones de inmunohistoquímica, ¿no? Definitivamente esto es fundamental. La inmunohistoquímica en anatomía patológica es una técnica de rutina, ¿no? Hace 20 años era una técnica especial de asistencia diagnóstica. Actualmente es un tipo de tinción de rutina que se hace para el diagnóstico. Entonces, estos patrones de inmunotinción tienen que ser dominados por los patólogos y en este caso también por los estudiantes, porque son súper básicos de aprender, ya que se les exige solamente que aprendan de los linfomas más frecuentes. Por acá, por ejemplo, este cuadrito. Este cuadrito les va a ayudar, ¿ok? A ver, vamos repasando. La mayoría de linfomas son linfomas no Hodgkin, ¿ya? O sea, son linfomas que no tienen células de red de Stenberg, ni tienen todas las líneas de diferenciación de las células de red de Stenberg, ni no tienen todo el inmuno de las células de red de Stenberg. Fin. Los linfomas no Hodgkin, hay linfomas súper frecuentes, como el linfoma folicular, el linfoma de células del manto, la leucemia linfática crónica o el linfoma linfocítico crónico, el linfoma mal, linfoma de zona marginal, que puede ser linfoma de zona marginal extranodal, por ejemplo, esplénico o ganglionar, en este caso del tracto gastrointestinal, o el mismo linfoma de zona marginal ganglionar. Y tenemos otros menos frecuentes como el linfoma linfoplasmocítico y la leucemia o linfoma de células peludas. Y acá obviamente falta el linfoma B difuso de células grandes, uno de los linfomas más frecuentes de observar. Este algoritmo diagnóstico es básico para aprender, ¿no? Solo hay un linfoma que marca CD5, clúster de diferenciación 5 y ciclina D1. ¿Quién es el linfoma de células del manto? Para el diagnóstico de un linfoma tienes que pedir un panel inicial de entre 7 a 8 marcadores, que van desde el CD3, CD20, BCL2, BCL6, ciclina D1, CD5, CD10 y KI67. Pero obviamente en este panel siempre va a ir el CD5 y el ciclina D1, ¿no? Porque nuevamente resalto, solo hay un linfoma que haga esto, el linfoma de células del manto. Luego, si tú tienes una leucemia linfática crónica o linfoma linfocítico crónico, es básicamente un linfoma de células B maduras. Obviamente, todos los linfomas que ven acá, manto marginal, folicular, mal, zona marginal, nodal, extranodal, el de células peludas y linfoplasmocítico, todos son linfomas no Hodgkin de células B, que son básicamente los más frecuentes de observar. Y son al final los que más se les pregunta a los chicos, ¿no? Digamos que 9,5 de 10 preguntas de linfomas son linfomas no Hodgkin de células B. Entonces, definitivamente, la prioridad, si tienen que segmentar, es el inmunoperfil de linfomas no Hodgkin de células B. Entonces, la leucemia linfática crónica o linfoma linfocítico crónico es una neoplasia de células B maduras, es decir, que marca CD20 y también marca CD5, pero a diferencia del linfoma de células del manto, no marca ciclina de 1. Ok, no se fijen en el CD43 ni en el CD23 aquí. No. En la leucemia linfática crónica o linfoma linfocítico crónico van a tener un paciente de mediana edad que tiene una neoplasia de células B maduras pequeñas. Y a diferencia del linfoma de células del manto, que puede
tener una morfología más agresiva, las células pueden ser más grandes, incluso hay una variante blástica. Estas no, es una neoplasia de células chiquitas. Estos pacientes, si están en un escenario de leucemia linfática crónica, van a tener una expresión en sangre de miles de células chiquitas, y si es una expresión linfomatosa, o sea, un linfoma linfocítico crónico, van a tener adenopatías con células chiquitas. Esta morfología de células pequeñas que marcan 20 y marcan CD5 te orienta fácil a un linfoma de células pequeñas crónico o linfoma linfocítico crónico, ¿no? A ver qué dice. Doctor, usted le ha pasado esas diapos al doctor Lido. ¿Cuáles diapos? La fija. Ya. El linfoma folicular CD43, no se ayuden tanto del CD43, ¿ok? Porque el marcador CD43 es bastante engañoso. No está considerado dentro del panel diagnóstico para, en este caso, linfomas. Dentro del panel diagnóstico para linfomas no Hodgkin de células B, podemos usar el CD43, pero clavaditos van, otra vez lo repito, CD3, CD20. ¿Por qué va el CD3 y el CD20? Porque el CD3 te va a confirmar que es una neoplasia de células B, ¿no? Al utilizar el clúster de diferenciación 3, pues vas a descartar completamente todos los linfomas B. Y te quedas obviamente con el CD20, que te va a decir, CD20 es linfoma de células B. Segundo, va a ir el CD5 y el CD10. El CD5 porque te va a ayudar a diferenciar el linfoma de células linfáticas crónicas o leucemia linfática crónica de células pequeñas ambos, y el linfoma de células del manto. Y además el CD10, porque el CD10 te va a orientar a si es una neoplasia o no centrogerminal. ¿Ok? Como verán, el resto de neoplasias, el linfoma de zona marginal extranodal, el linfoma de células del manto, el linfoma linfática crónica o leucemia linfocítica crónica, no son neoplasias que se hayan originado dentro del centro germinal. La única neoplasia que se ha originado de ahí, del centro germinal, es el linfoma folicular. Y el clúster de diferenciación 10 pone en evidencia de que esas células se originaron dentro del centro germinal. Entonces el CD10 y el CD5 van, ¿no? Entonces el CD5 te va a ayudar a cubrir los diagnósticos de leucemia linfática crónica y linfoma de células del manto, y el CD10 te va a ayudar a cubrir el diagnóstico de neoplasia centrogerminal como el linfoma folicular. No está acá el Burkitt, pero también te ayudaría para el Burkitt. No está acá el linfoma B difuso de tipo centrogerminal, que también te ayudaría, ¿no? Pero para este caso de estos linfomas, el CD10 es vital. Luego tenemos al BCL2 y el BCL6. Aquí no aparece el BCL2, pero el BCL2 te va a ayudar a hacer el diagnóstico del linfoma folicular. También el BCL6. El BCL6 es otro marcador de tipo centrogerminal que te ayuda a hacer el diagnóstico de un linfoma folicular, porque es otra de las pruebas de que esta neoplasia es centrogerminal. Pero las células de un centro germinal normal son positivas para el clúster 10 y para BCL6. La diferencia es que marcan BCL2 las malignas. Por eso es que el BCL2 te dice, estas células son centros germinales, pero son malignas. ¿Ok? Entonces, repetimos, CD3 y CD20, porque con el 3 vas a saber si es T y con el 20 vas a saber si es B. Linfoma no Hodgkin de células B. CD5, porque con eso vas a hacer el diagnóstico de manto y leucemia linfática crónica. ¿Y cómo lo vas a diferenciar finalmente? Con ciclina de 1. CD10, porque te va a permitir hacer el diagnóstico de un origen centrogerminal junto con el BCL6. Pero quien te va a decir si esa neoplasia centrogerminal es maligna es el BCL2. Y luego tenemos al KI67, que forma parte del panel, que tampoco está acá. El KI67 y su porcentaje de positividad te va a orientar muchísimo al diagnóstico. Una neoplasia linfoide de células B cuyo KI llegue a 100, ya lo saben, se los he dicho, es el Burkitt, ¿no? Tenemos KIs de 90, 95, 99%. Neoplasias de células B que lleguen a un KI de 80%. Estamos ahí en el linfoma B difuso de células grandes, en la variante blástica quizás del linfoma de células del manto. Y el resto de linfomas pueden tener KIs que oscilen entre el 30, 40%, 50%, puede que 60%. Pero si tienes una neoplasia de células B con un KI de 95, eso es un Burkitt con mucha probabilidad.
¿no? En segundo lugar, un B difuso. Entonces, no, el KI 67 es para cualquier tipo de neoplasia, ¿no? El KI 67 es un marcador de velocidad de replicación. Entonces, se utiliza en todos los linfomas para conocer qué tan rápido se están dividiendo. No te va a ayudar al diagnóstico, excepto, claro, si es un Burkitt o un linfoma B difuso que exhiben KIs altos, ¿no? Si hablamos de un T anaplásico, también va a tener un KI alto. Entonces, vamos a repetir nuevamente. ¿Qué marcadores van sí o sí en el panel diagnóstico de linfomas de células B? Tenemos 3 y 20, porque con uno sabes que es T y con otro sabes que es B. 5 y ciclina de 1, porque eso te va a hacer el diagnóstico de manto o leucemia linfática crónica. 10 BCL6, porque te va a orientar a si es una neoplasia centrogerminal, que de toda esta lista es el linfoma folicular. Pero el BCL2 te va a ayudar a ver si es positiva o negativa para malignidad. Y luego el KI67. Luego tienes otros marcadores como el mismo CD43, el mismo CD23, ¿no? O la anexina 1, que te pueden ayudar en algunos casos. Ya saben, el único linfoma que marca anexina 1 es el linfoma de células peludas, ¿no? Doctor, ¿y qué tan preguntadas son las translocaciones de los linfomas? Son preguntas básicas. Ya les dije que hay tres translocaciones. Perdón, no puedo hacer esto. ¿Qué pasa acá? Ya. Ya les mencioné de las tres translocaciones que siempre les van a preguntar en linfomas. Ahora las vemos. Esperen. A ver. Entonces, no sé qué diapositiva es esta. A ver, espérate. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. Esta diapositiva 63 de las 96 es una de las vitales. Y por acá había otra también que me acuerdo que les dejé. A ver, espérenme, espérenme. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no, creo que les he reducido. Ah, sí, estas son las diapositivas del linfoma en versión flaquitas. Ok. Sí, me acuerdo, se las bajé de peso. Ya, bueno, no está. Vamos con esta parte. A ver, ya les dije, este cuadro de acá del diagnóstico de neoplasias mieloides no es algo que se acostumbre a preguntar, así que pueden obviarlo. A ver, doctor Leonard Robbins dice que el clúster de pre-B CD19 también sería C20, ¿o cómo sería? Sí, el CD19 también te ayuda al diagnóstico de una neoplasia de células B. Si no, esta no viene, no entiendo. Ya, ahora vamos a ver esas translocaciones. Este cuadro de acá de neoplasias mieloides, omítanlo, no se preocupen. Quédense solamente con que la presencia de blastos mieloides y médula ósea te ayuda a hacer el diagnóstico de una leucemia mieloide, ¿no? Ya sea aguda o crónica. Igual para los casos de síndrome mielodiplásicos, pero son preguntas que normalmente no se hacen de rutina, al menos para el pregrado, así que salvados están. Para entender básicamente la inmuno en el caso de linfomas de células B, hay que dominar bastante la fisiopatología, o mejor dicho, la fisiología normal, ¿no? Entonces, este cuadro se los expliqué en su momento. Creo que lo tienen grabado. Entonces, es la diapositiva 20 de 96. Evidentemente, dominar la inmuno de toda esta cadena de diferenciación es fundamental. Ya saben, si la neoplasia se origina, si hablamos solo de células B, de médula ósea, estamos hablando de leucemias. Pero si se origina en zonas posteriores de diferenciación, entonces ahí hablamos de linfomas. Los linfomas centrogerminales son el linfoma folicular, el linfoma de Burkitt, el B difuso y los linfomas de Hodgkin. Y esa pregunta de, ¿el linfoma de Hodgkin es un linfoma centrogerminal? Es una pregunta muy realizada a los chicos de pregrado, ¿no? En este caso, linfoma centrogerminal, folicular, Burkitt, B difuso y linfoma de Hodgkin. Todos los tres primeros son linfomas no Hodgkin de células B. El último es el único Hodgkin. ¿Ok? Linfomas de B. Doctor,
Disculpe, dijo células, no Hodgkin, el Burkitt, ¿no? Claro, Burkitt, folicular y B difuso son linfomas no Hodgkin. Y el único que si es un linfoma Hodgkin es el mismo linfoma Hodgkin. ¿Qué es esto? ¿Sus preguntas sí o sí están en las diapos? Claro, obvio. Estas diapos son súper completas, ¿no? Entonces, retomando, neoplasias centrogerminales las tienen detalladas ahí. Neoplasias postcentrogerminales tienen, por ejemplo, el linfoma de zona marginal, nodal y extranodal, ¿no? Al linfoma linfoplasmocítico, a la leucemia linfática crónica, a algunos linfomas B difusos y a las neoplasias de células plasmáticas. Cuando un linfocito sale de la médula ósea a madurar a nivel ganglionar, pasa a nivel centrogerminal, en donde se le enseña a responder mediante la creación de anticuerpos contra la noxa a la que se le va a entrenar, ¿no? Posteriormente, después del centro germinal, se convierte en una célula B de zona marginal de memoria a largo plazo o en células plasmáticas, ¿no? Que están listas, que son las células efectoras que están listas para la generación de anticuerpos. Entonces, una neoplasia post-centro germinal habla de, de este tipo de linfomas. Serían los linfomas MAL, el linfoma de zona marginal, obviamente porque está en la zona marginal, y la leucemia linfática crónica, ¿no? Es otra de las preguntas clásicas. La leucemia linfática crónica o linfoma linfocítico crónico es una neoplasia post-centro germinal. ¿Ok? Acá tenemos nuevamente, esto me lo preguntó una alumnita, ¿no? Es que lo explique otra vez, entonces lo vamos a hacer. Manitos, ya, ok, esperen. Acá tenemos el ejemplo de la diferenciación de las células B, que van desde prolinfocitos B hasta su último step, que son células plasmáticas. En este caso, la célula madura en esta línea de diferenciación son las células plasmáticas. Pero para que llegue a convertirse en una célula plasmática, en un doctor, digámoslo así, tiene que pasar por la universidad, ¿no? La universidad sería el centro germinal. La médula ósea sería su casita de ustedes y el centro germinal sería la universidad. Entonces, marcadores de inmunohistoquímica que te dicen que se tratan de blastos B, es decir, de células B inmaduras. En general, los marcadores de inmunohistoquímica que te hablan de blastos linfoides, ya sean B o T, son tres. El CD34, el TET y el CD10. Esos son los marcadores más usados para hacer el diagnóstico de células blásticas linfoides, tanto T como B. ¿Ok? CD34, TET y CD10. Luego, conforme la célula comienza a madurar, aparece la expresión de otros marcadores, que son, por ejemplo, el CD20 o el CD23, que son marcadores de células B maduras, que luego, cuando se termina de diferenciar a célula plasmática, se pierden y se termina expresando CD38 o CD138. El CD38 y el CD138 son marcadores de células B diferenciadas, es en concreto de células plasmáticas. Si tú quieres hacer el diagnóstico de una neoplasia de células plasmáticas, pues tienes que poner en evidencia la presencia de CD38 o CD138 o restricción de cadenas ligeras de inmunoglobulina. Si quieres saber que es una neoplasia de linfocitos B maduros, pues puedes hacerle CD20. Si quieres saber si es una neoplasia de blastos linfoides, pues puedes hacerle, y B o T, puedes hacerle 34, TDT y CD10. Si tienes un paciente que ha tenido antecedentes de linfoma B, que ha recibido tratamiento con rituximab, por ejemplo, y este ha ocasionado que las células dejen de expresar marcadores como el CD20, pues si quieres saber si es una neoplasia de células B, lo que todavía sigue en el paciente, puedes utilizar el PAC5. Es otro marcador que te pone, en este caso, en evidencia de que se trata de una neoplasia de células B, ¿no? El PAC5, especialmente en pacientes que ya no expresan CD20. También otro marcador que se utiliza es el CD79A, ¿no? En realidad, marcadores de células B blásticas muy utilizados son
el CD79, el TET y el CD34. Pero ya les digo, el CD10 también forma parte de esto. Muy bien, en células T lo mismo, ¿no? ¿Quieres saber si son blastos T? Hazle 34, TET y CD10. Pero el CD79 te va a ayudar a saber si es T o B, ¿ok? CD79A utilizado blastos B, no en blastos T. Lo mismo, cuando comiences a expresar marcadores como el CD3, el CD4, el CD8, vas a tener a linfocitos maduros, que luego, conforme se subespecializan, expresan otros marcadores, ¿no? Pero en las líneas de diferenciación, no se preocupen, ¿no? Lo que les interesa a ustedes al final son, en la mayoría de situaciones, como estudiantes de pregrado, las líneas de diferenciación B. ¿Por qué? Porque son básicamente la mayoría de linfomas no Hodgkin, ¿no? Son casi todos los de LNH son linfoma de células B. ¿Puede repetir el CD79, el CD38 centro germinal? No, el CD38 no es un marcador centro germinal. 100 de 10 cigot, no entiendo eso. Otra vez, marcadores de blastos linfoides, 34 TD C10. Y si quieres orientar más a que se tratan de blastos linfoides B, utilizas el CD79A, ¿ya? El cual no está presente, a diferencia de los otros, en las líneas de diferenciación T. Preguntas clásicas de examen. El linfoma más frecuente en el humano, B difuso celular grande. Probablemente porque es la vía final muchas veces de transformación del resto de sus hermanos, ¿no? El linfoma folicular, el MAL, el manto y la leucemia linfática crónica o el linfoma linfocítico crónico forman parte del resto de linfomas frecuentes de observar en el humano. Y definitivamente el linfoma T periférico no es el linfoma de células T más frecuente que observamos en la práctica diaria. Entonces, empezamos. La leucemia linfática aguda o linfoma linfoblástico de células B, básicamente es una neoplasia de blastos B, ¿ok? La mayoría de veces son pacientes pediátricos. El diagnóstico entonces se puede hacer con inmuno, ¿no? ¿Qué inmuno? La de blastos B, doctor. Perfecto. Luego tenemos la leucemia linfática crónica o linfoma linfocítico crónico. Diagnóstico inmuno. A diferencia de la leucemia linfoblástica aguda, esta leucemia linfática crónica de células B afecta a pacientes adultos. Es un, aquí en la leucemia linfática crónica de células B no hablamos de una replicación activa, más bien hablamos de células que no mueren, ¿no? Se dividen lentamente y no mueren, haciendo de que sea de curso lento, ¿no? Entonces, esta es una neoplasia sencilla porque básicamente son células chiquitas y el diagnóstico, ya saben, se puede hacer con inmunohistoquímica, ¿no? La leucemia amiloide crónica, aquí viene una de sus traslocaciones, la traslocación BCR-ABL, ¿no? O traslocación 922, que forma el denominado cromosoma Filadelfia. Esa pregunta del cromosoma Filadelfia es clásica, ¿no? Translocación BCR-ABL1. Lo que preguntan también son las fases de la leucemia amiloide crónica, ¿no? Tenemos la fase crónica, la fase acelerada y la fase de explosión. La mayoría de las veces, los pacientes van a estar dentro de la fase crónica de la leucemia amiloide crónica. Cuando hablamos de leucemia amiloide crónica, entonces hablamos de que hay blastos mieloides. El diagnóstico inmunohistoquímico para blastos mieloides es mieloperoxidasa. Pero nuevamente les digo, no preguntan mucho sobre leucemias mieloides crónicas en las evaluaciones, ¿no? Más preguntan sobre linfomas no Hodgkin de células B. Para leucemia mieloide crónica solamente aprenderse la translocación 922, ¿no? Y las fases de la leucemia mieloide crónica. Linfoma folicular es un linfoma de tipo centrogerminal. Es uno de los más frecuentes, con diferencia el segundo en frecuencia. Ok, para la graduación utilizamos el conteo de centrocitos y centroblastos. No hay mucho más que decir, excepto el subpanel inmuno, ya saben, es un tipo de linfoma centrogerminal que marca BCL2, igual que un linfoma de B difuso de alto grado, pero no tiene la morfología de este. Y luego tenemos al MAL, único linfoma que se puede curar. Si hablamos de linfoma de zona marginal, recuerden, hablamos de que hay linfoma de zonas marginales ganglionares y extraganglionares. Los extraganglionares se pueden dividir en explénicos o extraganglionares.
Y dentro de los extraganglionares, obviamente resaltamos al linfoma MAL, debido a que es un linfoma que, ya se los digo nuevamente, es el único que se puede curar con antibióticos. Para hacer el diagnóstico del linfoma MAL, tienes que diferenciarlo del verdadero tejido MAL normal. La diferencia básica, otra vez la resaltó, el daño linfoepitelial. Si el tejido linfoide asociado mucosa coexiste tranquilamente con el epitelio y no lo daña, es decir, forma complejos linfoepiteliales, hablamos de que se trata de un mal normal. Pero si genera daño epitelial, ahí hablamos de un linfoma mal. ¿Ok? Lugar de aparición del linfoma mal, cualquiera que se imaginen, ¿ya? Y definitivamente el trato gastrointestinal es uno de los más frecuentes. Y a nivel gástrico es importante esa asociación debido a la infección por Helicobacter pylori. A nivel duodenal también, una duodenitis crónica por una noxa bacteriana también puede causar un linfoma mal duodenal. En realidad, la localización gástrica y duodenal es la más frecuente a observar en los casos de linfoma mal del tracto gastrointestinal. Célula de origen o postcentrogerminal, ¿no? Recuerden, único linfoma que se cura con antibióticos. Luego tenemos al manto, nuevamente inmuno, ciclina de 1 y CD5 positivo, no hay otro que haga esto. La morfología, bueno, ahí está. Recuerden nuevamente esta lámina, ¿ya? Linfoma B difuso de células grandes también es un linfoma de células B, no Hodgkin, de alto grado. Es un linfoma que puede ser centrogerminal o puede ser no centrogerminal. Hablamos de aquí de uno de los linfomas que se caracteriza por su morfología grande, ¿no? Es grande porque es básicamente el doble del tamaño de un histiocito, tiene múltiples patrones de aparición, ¿ok? Pero no preguntan mucho más. Luego tenemos a los linfomas de Hodgkin, que en este caso empezamos por el linfoma Hodgkin clásico, y para hablar del linfoma de Hodgkin clásico tienen que aprenderse los tipos del linfoma de Hodgkin clásico que tenemos, ¿no? El esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y depresión linfocítica. Aprender quiénes son los más frecuentes, aprender dónde aparecen las células lacunares, por ejemplo, en esclerosis nodular, dónde aparecen las células de red de Stenberg clásica en cualquiera de ellos, por ejemplo. Aquí tenemos una célula de red de Stenberg. Recuerden, la población neoplásica en el linfoma de Hodgkin es escasa. Ok, perdónenme, cancelemos. Otra vez, esto acá. La población neoplásica en los linfomas de Hodgkin es escasa, ¿ya? Estamos hablando de que un ganglio con aproximadamente 75.000 elementos celulares puede que solo tenga 30 o menos de 100 células neoplásicas. Es la célula de Hodgkin la que estimula un microambiente que a su vez estimula a que ellas existan y que por lo tanto proliferen. Tenemos varios tipos de células de red Stenberg. Tenemos células de red Stenberg mononucleadas, tenemos las células de red Stenberg binucleadas o en ojos de búho, tenemos las células de red, acá tenemos un ejemplo de las células de red Stenberg en ojo de búho, tenemos las células de red Stenberg en palomita de maíz, también conocidas como células de red Stenberg LP, que se ven en los linfomas de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Tenemos acá una de las células de red Stenberg lacunar por este espacio en blanco que se ve, por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas células de red de Stenberg y la célula LP? Que es un tipo de célula de Hodgkin, pero no es una célula de red de Stenberg ni una célula de Hodgkin. Es la expresión de CD5 y CD15, ¿no? CD30 y CD15 son positivos en la mayoría o si no en casi todas las células de red Stenberg, ¿no? CD15 y CD30 no deben faltar nunca para hacer el diagnóstico diferencial. El virus de Epstein-Barr está implicado en una parte de los casos, por lo tanto puede ser positivo, ¿ya? Burkitt, ya saben, neoplasia que llega, es de alta agresividad, de alta replicación, tiene tres variantes endémicas esporádica asociada a la inmunodeficiencia. Inmunohistoquímicamente es una neoplasia que exhibe un KI cercano al 100%. El papel del gen MYC básicamente es el incremento de la actividad mitótica.
está relacionado con tres traslocaciones, de las cuales la que siempre preguntan es la traslocación 814, que básicamente es una traslocación entre el gen de la cadena pesada de inmunoglobulina que se trasloca con el oncogen MYC. Ya. El resto de la de 28 y la 822 son menos frecuentes, ¿no? Recuerden a la 814. ¿Qué es esto? Doctor, ¿usar hibridación in situ para virus de Epstein-Barr es mejor que el IHQ para EVER o el MP1? Así es mucho mejor. Las técnicas de hibridación in situ son confirmatorias y son cuantitativas para hacer el diagnóstico diferencial, ¿ok? Porque cuando utilizas hibridación in situ, estás llegando a material genético, o sea, estás seleccionando parte del material genético, lo que hace que uno permita cuantificar. En cambio, cuando utilizas inmunohistoquímica para virus de Epstein-Barr, por ejemplo, el mismo LMP1 o el EVER, es una técnica menos cuantitativa, es más cualitativa e incluso puede que menos sensible, ¿no? Definitivamente, cualquier técnica de hibridación in situ o con FISH es muy superior a la inmunohistoquímica. ¿Cuál es más frecuente, B difusos o Burkitt? Definitivamente, esos son los B difusos, ¿no? Muy bien. Sí, sí, ve mi pantalla. Entonces, esto ya les dije, no se preocupen, son las zonas de sección donde ocurre la traslocación, ¿no? No, esto no es un nivel, solamente quiero que lo sepan nada más. La 814 entre el MIC y la cadena pesada, básicamente es la que explica más. Patrón en Star Sky, en cielo estrellado, Purkin, ¿ok? Se debe a la presencia de macrófagos o histocitos que están fagocitando las células que están muriendo, ¿no? La replicación celular es tan activa que también la actividad apoptótica es marcada. El linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular tiene a la célula de Hodgkin de tipo, ¿cómo se llama? Palomitas de maíz, ¿no es cierto? Las células de Hodgkin en PONCOR o en palomitas de maíz son células de Hodgkin vistas en el linfoma predominio linfocítico nodular. Y a diferencia de sus hermanas, las células de red de Stenberg, que también son un tipo de célula de Hodgkin, no expresan 15 ni 30. Mieloma múltiple, acá es sencillo, ¿no? Dentro de la neoplasia de células plasmáticas hay un gran espectro de enfermedades, ¿no? Gamapatías monoclonales de significado incierto, el MGUS, los mielomas múltiples, los plasmocitomas solitarios, etcétera. Lo que siempre van a preguntar son mielomas múltiples, ¿no? Entonces, básicamente, los criterios diagnósticos de mielomas múltiples los deben aprender. eh, lo que se produce en el mieloma múltiple, ¿no? El exceso, en este caso, de proteína M asociada a la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina que más se produce en esta neoplasia por las células plasmáticas, ¿no? O sea, es básicamente un linfoma, pero de células plasmáticas. Es un linfoma de células B ultra diferenciadas. Y obviamente para hacer el diagnóstico de esto necesitas poner en evidencia que son células plasmáticas, CD138 y CD38. Los mielomas múltiples pueden debutar con anomalías óseas, ¿no? Como por ejemplo lo viste acá, múltiples lesiones cavitadas radiolúcidas que te pueden orientar hacia un mieloma múltiple. La neoplasia ósea más frecuente en el humano es el mieloma múltiple. Y en segundo lugar, los osteosarcomas, ¿ya? ¿Qué es esto? La fija. Claro, los criterios CRAB deben aprenderlo para hacer el diagnóstico diferencial de un mieloma múltiple de cualquier otra metástasis por otro linfoma. Pero recuerden, cuando hablamos de mieloma múltiple, tenemos que pensar en células plasmáticas. De ahí luego tenemos al resto de sus hermanos. La diferencia entre un mieloma múltiple y un plasmocitoma lo vuelvo a resaltar, ¿no? Para hablar de plasmocitoma, solo es una masa. El mieloma múltiple, por definición, es una neoplasia sistémica. Igual que la gamapatía monoclonal de significado incierto, igual que, por ejemplo, la macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Son neoplasias sistémicas. La única neoplasia que es una sola masa y que es una neoplasia son las plasmáticas maduras, es un plasmocitoma, ¿ya? Plasmocitoma solitario. Y bueno, los sistemas de estratificación del NH que no los he considerado. No he considerado en mis preguntas la evaluación del Enable, el del St. Jude Murphy o el que aparece en la JCC. Así que acá tienen 3 diapositivas que pueden omitir tranquilamente es para mí, ¿no? No sé si el maestro Lido las habrá considerado. Ahí ya tienen una fija.
15 y antes en la 14. Ah, ok, 13. Ya, muy bien. En la 14, ¿qué hemos visto en la 14? Perdón, hay preguntas. Sí, No, la perdón, ¿qué 14 ya dice? es sistema nervioso, creo. Sí, ya, ¿habían preguntas? ¿Dónde estoy? Acá. Sí. Te pasas. Este, no, yo no he considerado preguntas sobre estadios o estadiaje de linfoma, así que al menos de mi parte no. Muy bien, semana 14, neuropato. Hemos visto acá edema cerebral y hemorragias cerebrales. Acá no hay mucho que revisar, ¿no? Básicamente lo que se pregunta más frecuente en estos casos es los criterios microscópicos que encontramos en situaciones de isquemia cerebral y de edema cerebral. Uy, ya me estoy quedando. Ya me estoy quedando sin voz. Ok, entonces recuerden. Los nódulos de la microglía no son iguales que una gliosis reactiva, ¿no? Encontramos nódulos de la microglía en infecciones cerebrales, en encefalitis. Gliosis reactiva no es lo mismo. Hablamos de gliosis reactiva cuando tenemos un proceso reactivo crónico, ¿no? De cualquier causa, tumoral o no tumoral. Ok. Las neuronas rojas o red neurons, que las encontramos en situaciones de isquemia o hipoxia o anoxia cerebral. Recuerden los mecanismos fisiopatológicos generales de la hipoxia, ¿no? Aunque en realidad estos criterios no recuerdo, no, tampoco los he considerado, así que ahí tienen otra fija, ¿no? Esto es algo que omitir. Lesión por monóxido de carbono y lesión por intoxicación por metanol son cosas que deben saber, pero que para el examen tampoco las he solicitado, al menos yo. Ya, seguimos. Esperen, chat, ya. ¿Qué más? A ver, tenemos el edema cerebral, los tipos de edema cerebral. Es importante conocerlos, ¿no? Pero tampoco los he considerado en el examen, no recuerdo una pregunta de edema cerebral. Hidrocefalia, tenemos varios tipos, estos sí deben dominarlo, ¿no? Son sencillos de aprender. Los eventos cerebrovasculares, ya saben, los mecanismos patógenos, oclusión trombótica, la oclusión embólica, la rotura vascular, la diferencia entre una hipoxia funcional y una isquemia, ¿no? Hablamos de hipoxia funcional ante cualquier evento que limite la difusión de oxígeno y hablamos de isquemia cuando básicamente estamos ante un escenario de obstrucción vascular. Y luego tenemos los cambios que encontramos en la isquemia cerebral, ¿no? Pero bueno, tampoco he encontrado yo preguntas, así que esto de acá no. Herniaciones cerebrales deben conocerlas, obvio, esto sí tienen que dominarlo. Las herniaciones cerebrales, las hemorragias parenquimales, ¿no? Causa más frecuente, hipertensión arterial, angiopatía amiloide, la patología de las hemorragias subarachnoideas, la relación con los aneurismas, un poco de la histopatología de los aneurismas, eso tienen que dominarlo, igual las zonas o las localizaciones más frecuentes de los aneurismas. Aquí en Neuropath, y luego tenemos a las hemorragias, ¿no? Hemorragias epidurales, subdurales y subarachnoideas y parenquimatosas. También dominar la macroscopía que te ayuda a diferenciar si es una hemorragia epidural, subdural, los pacientes, ¿no? En quienes es más frecuente. En los ancianos son más frecuentes los subdurales, la clínica, ¿no? Que puede ser más larvada o más sutil en los subdurales y más violenta en los epidurales. La meningia media, que está relacionada más a hematomas epidurales, los signos radiológicos, ¿no? El signo de la media luna, el signo de compresión parenquimal, la deformación de las cisternas en quien se observa más frecuentemente y obviamente las zonas o las zonas de las leptomeninges o de las meninges en donde ocurren las hemorragias epidurales, ¿ok? Luego, ya para la última semana, que es la semana 15, tenemos la clase de hoy, que ya me olvidé que era, meningitis y encefalitis. A ver, no me acuerdo si he preguntado cosas de esto. A ver, déjeme ver. Creo que sí, pero a ver, infecciones, abscesos. No,
Creo que sí he preguntado cosas de encefalitis, así que los criterios de encefalitis, aprenderlos. Y de tumores cerebrales, evidentemente, eso sí, ¿no? Debido a la relevancia que tienen. Son tumores, como les dije hoy en la clase, son poco frecuentes de observar. Ya les he dado hoy día la clase magistral, está acá, esta diapositiva que agrupa, en este caso hay 4 de las 6 familias, es importante. Les he solicitado que logren aprenderse las 6 familias de estas neoplasias gliales, neurogliales y neuronales, de las cuales le van a poner énfasis a los gliomas difusos de tipo adulto y sus 3 subfamilias, que son los astrocitomas mutados en IDH, los oligodendrogliomas mutados en IDH y en 1PQ, 19Q, y los glioblastomas que no están mutados en IDH, ¿no? Entonces, estas de acá, sí, los que han estado en la clase práctica de hoy, obviamente lo han entendido súper bien. Y en la teoría también me he encargado de que por favor se haya entendido, ¿no? Entonces, esta diapositiva número 12, que está en el Telegram, hay que dominarla, ¿no? Las 6 familias, quienes agrupan a los gliomas difusos, la importancia de la IDH y en el caso de, por ejemplo, de encontrarse con un astrocitoma circunscrito, no confundirlo, ¿no? Es parte de un glioma, pero no es un glioma difuso, sino es un glioma circunscrito, entonces no es lo mismo. Y no están acá los meningiomas ni los ependimomas, pero hay que aprenderse un poco eso. Y también de los meduloblastomas, esta diapositiva, ¿no? La diapositiva número 32, que nos pone en evidencia la clasificación de los meduloblastomas, ¿ya? Sí, estas diapositivas están, están en el grupo de Telegram. Entonces, yo creo que hasta acá llegamos. Los felicito por quedarse y por no salir de fiesta. Lo que les queda ahora es maratonear y estudiar, ¿no? Ya creo que les he dado en estos 2 repasos las pautas y hemos segmentado, ¿no? Entenderán que no les puedo dar, obviamente, más detalles porque no es ético, ¿no? No les estaría ayudando. Ustedes tienen que acostumbrarse a presionarse y a lograr sus objetivos, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces la mejor de la suerte para este lunes. Yo no voy a poder participar en la evaluación, obviamente. Voy a estar trabajando, o bueno, regresando. Así que la mejor de la suerte y bueno, ya nos veremos pronto y estamos en contacto. No eliminen el grupo de Telegram, déjenlo ahí, por favor. O si gustan eliminarlo, háganlo, no hay ningún problema, pero les recomendaría que lo dejen ahí como banco de casos. Y bueno, nos veremos pues. Gracias, gracias, chicos. Sigan Doc- estudiando, no se vayan a dormir. Doctor, doctor, disculpe una última pregunta, por favor. Sí, dime. En la, usted, disculpe, ¿va a haber preguntas, a considerar preguntas como alternativas de verdadero o falso? A ver, espérame. Creo que Por sí he hecho. favor. La mayoría de preguntas son de opción múltiple y son preguntas que están como, por ejemplo, ¿es correcto o márquelo falso? Pero creo que yo he lanzado una pregunta en donde solo hay 2 alternativas, de sí y no. ¿Verdadero y falso? No. Pero sí y no, sí. Es lo mismo, ¿no? Pero la mayoría Ok. son preguntas de opción múltiple. ¿Ya? Miren, básicamente la mayoría son preguntas, las que yo he lanzado de las 20 preguntas, son preguntas de linfoma y de neoplasias del sistema nervioso central. Pero también hay unas preguntas de colon, de estómago, de infecciones virales del sistema nervioso central, patología tiroidea, obviamente, patología hepática y pancreática, obviamente, y nada más. O sea, lo único que yo no he preguntado o que no está ahí considerado en mi evaluación, no sé si en la del doctor Lido, es lo que correspondería a ser patología hipotálamo hipofisiaria, ¿no? Los síndromes relacionados como por ejemplo el Cushing, el síndrome de gigantismo, que la acromegalia, etcétera. Eso no está considerado, ¿no? Pero sí las cosas frecuentes como cáncer de colon, cáncer de estómago, que gastritis, que la cascada de Correa, que en este caso en linfomas, los paneles de inmunohistoquímica en tumores cerebrales, lo que ya hemos discutido hoy en la clasificación de los tumores cerebrales última del 2021. En patología tiroidea, obviamente la patología tiroidea más frecuente, lo que hemos hablado en la práctica, lo que les he resaltado. Todas las grabaciones que tengan mías, escúchenlas. Ahí yo les digo claramente qué cosas fijaron, ¿no?
Y bueno, recuerden, son 20 preguntas las que yo he lanzado, pero yo no puedo asegurarles si van a poner 5, 10, 15 o quizás las 20. ¿Ya? Entonces, muy bien. eh, Cuídense. Son los amor de ustedes. Ya nos vemos pronto. Así que miles de bendiciones y por favor sean especialistas que, recalco, faltan en el país. Faltan un montón en el país. ¿Ya? Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Chao, Gracias. chao. Cuídense. Enciérrense. Acá al frente están en pleno fiestón y bueno, ellos no van a ser médicos, ¿no? Ustedes sí. Entonces, si quieren ganar un sueldazo, pues sáquense la mugre hoy, mañana y pasado, ¿no? Sáquense la mugre. ¿Ya? Chao, chao. Gracias, doctor.